¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias y esto es la redacción abierta del Toro Televisión. Sean muy bienvenidos a esta casa donde la valentía, el rigor y sobre todo la independencia son los pilares de nuestra información y de la que ustedes son una parte fundamental, sintonizándonos y eligiéndonos cada día. Ya saben que sus aportaciones también son fundamentales para mantener esta casa y por eso un día más queremos animarles a participar a través del Club de Amigos. Ya saben que se pueden hacer socios llamando a ese teléfono que aparece en pantalla, el 91-616-2464. También les agradecemos su participación a través de alguna donación. Pueden hacerlo también a través de esa información, de ese número que aparece, también de ese correo donde les informarán además de los beneficios fiscales que tienen si nos ayudan. Además, todavía siguen quedando muy poquitos, pero siguen pudiendo ustedes comprar décimos de Navidad, de lotería. Ya saben que aquí también seguimos esa tradición, lo hacemos los trabajadores y les animamos a ustedes, a nuestros espectadores, a colaborar con esta casa de esta manera. Y queremos empezar, antes del repaso por la actualidad nacional e internacional, dándoles hoy un consejo. Estamos en pleno diciembre, en pleno mes de invierno, queda muy poquito para que entre el frío de verdad, ya lo estarán notando, y muchos se preguntarán ¿cómo puedo ahorrar para no tener una factura de la luz tan alta y tan cara como tenemos muchos durante estos meses de invierno? Bueno, pues sobre todo esto me gustaría hablar y nos va a explicar Ignacio Martí, que es responsable de alianzas estratégicas de Comunidad Solar y que ya me está escuchando. Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he comprado lotería. Bueno, pues mira, un espectador fiel que nos está apoyando de esta manera. Muchas gracias, Ignacio. Te lanzo esa pregunta que les comentaba ahora a los espectadores. ¿Cómo podemos ahorrar en la factura de la luz estos meses de invierno? La factura de la luz y cómo ahorrar energía, podría ahora decir que consejos como comprar bombillas LED o bajar un poco la temperatura de la calefacción. En verano, cuando es verano, pues subir los grados, intentar utilizar ropa de invierno, pero al final es muy poco lo que afecta a la factura de la luz. Es más importante el cuándo que el qué. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el precio de la luz fluctúa dependiendo de las horas del día. Las horas más caras suelen ser por la mañana, cuando nos levantamos por la mañana a las 8 hasta las 10 de la mañana, que justamente es cuando hay bastante demanda. Nos levantamos por la mañana, nos duchamos, damos de desayunar a nuestros hijos y después por la tarde, después ya a lo largo de la mañana el precio de la electricidad cae en picado. Después vuelve a subir, pero vuelve a subir con los picos máximos a partir de las 7, 8 de la tarde hasta prácticamente las 11 de la noche. Ahí es cuando la energía está más cara. También coincide con el consumo alto, que es cuando llegamos a casa y también preparamos la cena, estamos en el salón y bien recubiertos del frío. Aquí es importante también programar los electrodomésticos e intentar consumir en las horas más baratas, que son justamente durante el día. Pero hay un problema, que es que normalmente en esas horas del día es cuando estamos en la oficina entre semana y Claro. no podemos consumir las cosas, toda la electricidad en el domicilio. Entonces, lo que propone Comunidad Solar en este aspecto para ahorrar a largo plazo es la adquisición de baterías domésticas que lo que hacen es cargar toda la electricidad posible en las horas más baratas y después cuando llega la noche, en vez de consumir de la red y por lo tanto consumimos más energía de la red y por tanto aumenta la factura de la luz, lo que hacemos es consumir la energía que ha estado almacenando la batería durante el día. Se trata de un modelo que no es tanto dejar de vivir cómodamente, es decir, no estar todo el día con el batir en casa, sino consumir e intentar disfrutar de la vida en el domicilio y estar ahorrando con un activo en el que no tienes que mover nada, ¿no? Pues claro, la primera clave que nos daba es la de organizarnos y tener muy estructuradas pues, las horas en las que está más cara y en las que está más barata, y luego esa alternativa a todas aquellas casas que bueno, dependemos de la electricidad para abastecernos de energía, ¿no? Si alguno de nuestros espectadores, no sé si tenéis alguna otra alternativa que nos quieras explicar, Ignacio, o directamente ya enviamos a los espectadores a vuestra página o a toda la información que deben saber para contratar alguno de estos servicios. Sí, muy rápido. Nosotros lo que proponemos en Comunidad Solar para ahorrar a largo plazo, muy a largo plazo, es el mix, es decir, baterías domésticas en casa y autoconsumo remoto.
Esto lo que te permite, autoconsumo remoto, es adquirir unas placas solares a cientos de kilómetros que tú adquieres, que tú compras. Más o menos una familia media pueden ser cuatro placas solares, pueden ser una inversión de 5.000 euros, más la batería puede ser una inversión potente, obviamente, pero esto es una inversión que a los 7, 8, 9 o los 10 años, dependiendo, ya se ha amortizado de esa compra, y a los 40 años, que es la vida útil de esas placas, una familia media de una factura de 70 euros mensuales, a lo largo de 40 años se puede ahorrar 13.000 euros. Oye, no es mucho, pero a la larga sí que se nota, ¿no? Y al final estamos cuidando el planeta. Ignacio, ¿cómo pueden los espectadores, mejor dicho, acceder y recabar toda la información sobre ese servicio? Sí, cierto, perdón. Hay dos maneras. Una es entrando en nuestra página web, en comunidadsolar.es. Ahí podrán entrar, hacer un cálculo tanto de la batería como del autoconsumo remoto. Y si tienen dudas, que es normal porque es una inversión importante, pueden llamar al 980 28 12 y ahí uno de nuestros asesores la atenderá con mucho gusto. Pues Ignacio Martí, de Comunidad Solar, muchísimas gracias por todos los consejos y la información que nos has dado aquí en la Redacción Abierta. Hasta otra. Muchísimas gracias. Buena tarde. Bueno, pues volvemos ya de lleno a la actualidad y tenemos que hablarles de esa sentencia contra el fiscal general del Estado, ya exfiscal Álvaro García Ortiz, que conocimos ayer, 20 días después de conocer el fallo. Una sentencia que es clara y que señala a Álvaro García Ortiz como el autor, decían en esa sentencia los 7 magistrados, él o alguien de su entorno de la Fiscalía General del Estado, de la filtración de esas comunicaciones internas entre González Amador y la Fiscalía. También le señalaban como el autor de la nota de prensa que señaló públicamente a González Amador, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como autor confeso de 2 delitos fiscales. Para charlar sobre todo ello, sobre todo para entender bien todos los fundamentos que aparecen en esa sentencia, hoy nos acompaña Javier Borrego, al que ya saludo aquí a mi derecha, que es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es magistrado del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Redacción Abierta. Un placer. A ver si entre los dos podemos sacar un poquito de luz. Todos estos días, bueno, hemos escuchado al Gobierno, hemos escuchado a una parte de la magistratura, bueno, pues muy crítica, ¿no?, con esa sentencia, primero fallo y ahora sentencia, contra el fiscal general del Estado. Se habla de que las pruebas no son suficientes, Javier, eso por una parte, y por otra se critica, ayer escuchábamos a Margarita Robles, que se haya emitido primero el fallo antes de conocerse la sentencia. Lo presentan como algo atípico. Usted, que conoce muy bien este ámbito, ¿nos puede decir efectivamente si lo es o no lo es? Dos cosas. La publicidad o publicación del fallo anterior a la redacción de la sentencia es una cosa normal, habitual en los procesos complicados mediáticos para evitar filtraciones, o que lo que le faltaba era que dijeran que había habido filtraciones y, por supuesto, cuando creo que una asociación de fiscales autotitulada progresista ha planteado esto como una vulneración de derechos fundamentales, la verdad es que la locura puede alcanzar límites increíbles y la necedad igual. Es normal, es habitual. Lo único que pasa es que hay que criticar esto por criticarlo. Mire, yo le enseño, Marina, esta es la sentencia. 190 páginas. Sí, no, son 238 páginas que aquí está a doble cara, porque si no esto pesaría una barbaridad y uno no le apetece llevar aquí un montón de papeles. Entonces, a la vista de esta sentencia es que a mí me sorprende. Por ejemplo, el presidente del Gobierno, a los pocos minutos de haberse hecho pública la sentencia, la está criticando y diciendo que han condenado a un inocente otra vez. Otro ministro dice que con esa sentencia se puede condenar a cualquiera. Oiga, son unos genios. Yo he tardado un tiempecito en leerla, subrayarla, anotarla y tal, y estas figuras, ¡brum!, ya está. Bueno, la sentencia es normal que se haya habitual, pasa incluso a todos esos que lo critican. Hay una sentencia de 102 del año 2021 del Tribunal Constitucional que le parece habitual o normal esto y que no le pone ninguna pega. O sea, que aquí es que se critica por crítica. ¿Y el tema de las pruebas, Javier?
el tema de las pruebas. La sentencia es, en mi modesta opinión, algo que está rozando la perfección. ¿Por qué? Hay un análisis, le he distinguido a usted entre lo que es la sentencia, que son 184 folios, todo esto. Hay un análisis de las pruebas una por una espectacular, para que se entienda. Las pruebas consisten, aquí hay una inspección fiscal que afecta a un contribuyente anónimo, que de pronto alguien descubre dónde, en la agencia tributaria o en la fiscalía, que es la pareja sentimental de la presidenta Ayuso. ¡Pum! Disparar todos los cohetes. Y hay una noche, la noche del 13 de marzo, que es de un frenesí como de las películas de los hermanos Marx. Sacan a un fiscal de un campo de fútbol, hay que conseguir, porque claro, porque no sé qué, una fiscal dice que hay que echar arsénico en una nota, es la locura completa. Y resulta que esa noche a las 23 y pico, 23:25, perdón, la cadena SER publica la noticia de que el fiscal recibió un correo del abogado del contribuyente pidiendo la conformidad, aceptando una conformidad y ofreciendo pagar la cantidad que se debía, etc. Bueno, pues curiosamente, inmediatamente se publica en esa noche, que está perfectamente detallada, que es frenética. Entonces, a eso es lo que dice la sentencia, que el propio García Ortiz o alguien por encargo suyo es el que filtra esto a la cadena SER. Y luego a la mañana siguiente hace la nota que redacta él y lo tiene así como él mismo reconocido. confiesa. Bien, entonces, ¿qué dicen el voto particular? El voto particular, que es extenso, tiene prácticamente una cuarta parte de la sentencia, es un 22,8, una cuarta parte casi. Es increíble, está muy bien, se nota que son magistradas inteligentes, pero claro, mientras la defensa dijo, y consta en la sentencia, que la filtración la podían haber dado 200, 400, se llegó a decir por algunos que hasta las señoras de la limpieza tenían acceso a eso, lo cual, como dice la sentencia, pues vaya orden que tiene la Fiscalía, si ahí hasta las señoras de limpieza acceden a los documentos, con lo serias que son ellas. Entonces, eso por un lado. Ellos dicen 200, ellos dicen hasta 400 personas. En el voto particular, las inteligentes magistradas reducen a 20 el número y meten hasta al abogado del Estado. A mi querido compañero Julián Martínez y más, que no sé por qué, le meten como posible filtrador, imposible, pero bueno, ahí va todo. Y luego dicen otra cosa, que es que cuando se publica la nota, que eso sí ya es de puño y letra, dictada por el señor García Ortiz, que ya todo era de público conocimiento y que entonces no hay ninguna revelación de secretos. Lo primero, Marina, si cogemos la página 211 de la sentencia, 211 de la sentencia, 199, dicen en el voto particular, dice, es de dominio público que quien ofreció el arreglo y el pagar la cuantía fue el abogado del contribuyente. Oiga, si fue el abogado del contribuyente, ¿por qué en el folio 233 dice, ante la existencia de confusas, contradictorias y tergiversadas informaciones, el fiscal general del Estado tenía necesidad de salir al paso? No entiendo. Si estaba todo claro, ¿para qué tenía que salir? Que incurre ahí una contradicción. Claro, hay una contradicción, porque dice que ya circulaba en medios periodísticos que la iniciativa de la conformidad había partido del propio interesado. Dice que no había revelación. Mire, la revelación existe porque el fiscal está siempre, siempre obligado a mantener secreto. Javier, vamos a ir al siguiente escenario, que es un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ya a todas luces está claro que es el siguiente paso que va a ejecutar Álvaro García Ortiz. ¿Cree usted que, tal y como está redactada la sentencia, hay margen para que García Ortiz esgrima esa vulneración de derechos fundamentales, o ya queda muy clarito
y los magistrados se blindan en todas esas hojas ante ese posible... La sentencia para mí es una sentencia que roza la perfección. Es francamente buena. No es perfecta, Marina, porque lo lógico sería que estuviera en esta sentencia condenado la fuente de donde partió la iniciativa, de que hay que hacer el relato, hay que salir, que tenía el fiscal general urgentemente, que según se decía en el auto que cierra la instrucción, era del Palacio de la Moncloa, como se demuestra luego con la citación de Juan Lobato, etcétera, y el envío por la Carmen, por la señora Reyes de aquel correo. Entonces dice que si va al Tribunal Constitucional, que ¿qué va a pasar? Marina, el miércoles 17 de este mes cesan 4 magistrados en el Tribunal Constitucional. 4, entre ellos don Cándido Conde Pumpido, presidente. A partir de ese momento, la normativa puede ser variada, pero en este caso la ley orgánica dice que continúa en funciones hasta que sean renovados. ¿Eso puede pasar? Vamos a ver, en otros países son más serios y con más experiencia, y yo animaría al Senado de España, lo animo públicamente, a que haga una proposición de ley orgánica inmediatamente para que en el Tribunal Constitucional, a la expiración del mandato, cesen funciones y a su casa. Se van 4, quedan 8, puede seguir funcionando. O sea, que usted cree que depende de los magistrados que integren el Constitucional, ¿no?, el futuro de García Ortiz. Y yo es que creo, sinceramente, se lo digo, Marina, que 4 magistrados con un pie fuera, que se atrevan a seguir dictando sentencias mediáticas en este caso, no me termina de convencer que lo hagan. Aparte, no olvide otra cosa. Don Cándido Conde Pumpido fue fiscal general y tuvo relación con él, luego se tiene que abstener, o sea que ya empezaríamos con mucho problema. Entonces, la sentencia espléndida, cuasi perfecta, le falta la iniciativa de todo ese frenesí de locos. El voto particular, inteligente, pero no. Yo no critico nunca a un magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Penal, aparte que me sorprende que sean 2 señoras. Se ha dicho por ahí que es que ha tardado 20 días la sentencia porque estaban pendientes que el voto particular y habían pedido asesoramiento a magistrados del Tribunal Constitucional. No me lo creo, porque hoy día 2 magistradas de la categoría de Ana Ferrer y Susana Polo pidiendo ayuda para redactar el voto particular, magistrado constitucional. Hombre, raro. Todo es posible, pero yo creo que tienen categoría ya suficiente para eso. ¿Qué va a pasar, Javier, con Álvaro García Ortiz y con su futuro profesional? Porque la sentencia le inhabilita 2 años para seguir en el cargo de fiscal general, pero no dice nada sobre su permanencia en la carrera. ¿Esto de quién depende ahora? No, es obligado. Es la Porque condena. el tribunal parece que ahí se... No, hay un estatuto del Ministerio Fiscal que dice que la condena por delito doloso lleva inmediatamente la salida de la carrera fiscal y está condenado por un delito doloso. Ahora, ¿eso quién lo tiene que poner en marcha? La nueva fiscal general. Y yo espero, deseo que sea una fiscal general independiente, conforme tal. Pero ¿sabe usted un viejo refrán español que dice otro vendrá que bueno me hará? Dios mío, que no nos pase en esto porque si no, malo. Me gustaría que comentásemos también, dentro de la sentencia se habla de González Amador y de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Siempre se nos ha pintado esta imagen como un poco sesgada, un poco partidista del tribunal que estaba estudiando este caso, pero ellos le dan una advertencia, le lanzan una advertencia a González Amador, ¿no?, que no podrá utilizar esta sentencia condenatoria como motivo de anulación de su propia causa por delitos fiscales. Lo dicen, pero ahí está, a ver cómo se salta eso.
Porque hay otro párrafo que dice que el descubrimiento de una relación procedimental y todas las consecuencias. Mire, en un proceso penal las partes tienen que llegar en igualdad de las armas y ser tratadas en igualdad de armas. Aquí una parte, en el proceso penal que se tramita en otro juzgado, en la jurisdicción penal, pero no del Tribunal Supremo, hay una acusación por un delito fiscal de una persona de la cual todo el mundo, empezando por la cúpula del Poder Ejecutivo, han dicho que es un delincuente confeso. Oiga, si ya está condenado, ¿cómo puedo hacerlo? No puedo defenderme. Hay mucha jurisprudencia, tanto del Constitucional como de Estrasburgo, en este aspecto, y aunque la sentencia... yo eso lo veo complicado. Yo me imagino que la defensa del señor González Amador, que es un excepcional letrado, sabrá muy bien lo que tiene que hacer en ese proceso penal. Y que es que todo esto, Marina, es que tiene poquísima gracia. Porque si el nombre de Isabel Díaz Ayuso no provocara esa urticaria que produce, parece ser, en algunas personas, ese asunto hubiera seguido, hubiera pagado la multa que estaba prevista, el fisco, todos los contribuyentes, hubiéramos visto que el Tesoro Público se incrementaba por pagar la multa, hubiera habido una condena y se acabó. Pero ha organizado una que ha supuesto que todo un fiscal general del Estado, por primera vez en la historia democrática de España y de Europa, sea condenado como delincuente por revelar secretos. Dios. Pues Javier Borrego, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda la luz que nos ha arrojado sobre este asunto. Muchas gracias. Un placer siempre, Marina. Gracias. Bueno, pues comenzamos ya con nuestro repaso internacional y nos vamos a Oslo, que había sido la capital en la que han estado pendientes los ojos de todo el mundo por si María Corina Machado, que tenía hoy que recoger ese Premio Nobel de la Paz, acudía o no acudía. Finalmente ha sido su hija la que ha recibido ese galardón y ha comunicado que María Corina Machado estaba yendo al país escandinavo, que estaba en medio de ese trayecto, pero que no podría llegar a la ceremonia. Hace escasos minutos hemos conocido que María Corina llegará esta noche y que mañana dará una rueda de prensa junto con miembros del Comité Noruego del Nobel. Su hija, como decíamos, Ana Corina Sosa, es la que ha leído ese discurso de su madre, muy agradecida, muy emocionada. Ha dedicado el premio a las víctimas de la represión chavista y ha asegurado que el país ya está listo para un cambio que, dice María Corina, ha estado fraguando durante su exilio del último año. Escuchamos a su hija. Quiero expresar nuestra gratitud infinita de mi familia, de un país entero, al Comité Noruego del Nobel. Gracias a ustedes, el esfuerzo de un entero país por la verdad, por la libertad, por la democracia y la paz, es hoy reconocida en todo el mundo. Estoy aquí en representación de mi madre, María Corina Machado, que ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con un Premio Nobel de la Paz. Y en medio de las negociaciones de paz de Estados Unidos para que termine esa invasión en Ucrania, Donald Trump ha elevado la presión sobre Volodymyr Zelensky. Le pide que convoque elecciones de manera anticipada porque asegura y llega a insinuar que ya no hay democracia en el país porque utilice la excusa de la guerra para no convocar a los ucranianos a las urnas. El republicano cree que la guerra ya no es una excusa. Sí, creo que ha llegado la hora. Creo que es un momento importante para celebrar unas elecciones. Mira, están utilizando una guerra para no celebrarlas, pero creo que se debería brindar esa posibilidad al pueblo ucraniano. Y quizás Zelensky ganaría. No sé quién ganaría, pero no han tenido elecciones en mucho tiempo. Hablan de democracia, pero se puede llegar a un punto en el que ya no lo sea.
Bueno, quizá Donald Trump no se lo esperaba, pero para Zelensky, asegura él, no es un problema la convocatoria de elecciones. Asegura que él no está aferrado al poder, que tiene voluntad de volver a las urnas, pero pide, eso sí, condiciones. Quiere que Estados Unidos le dé un margen de entre 60 y 90 días para que esos comicios se puedan celebrar con las máximas garantías de seguridad posible. Recordemos que incluso tendrían que cambiar la Constitución en Ucrania porque allí no prevén que se puedan celebrar elecciones, que se pueda ir a un proceso electoral en medio de la guerra. Pide Volodymyr Zelensky tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea que garanticen de alguna manera que esa seguridad se cumpla. Я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз, і заявляю це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто маю на це волю і готовність. Y al menos 22 personas han fallecido y 16 se encuentran en estos momentos heridas después del derrumbe de 2 edificios residenciales en Fez, la tercera ciudad más poblada de Marruecos. Se trata de 2 inmuebles de 4 plantas que fueron construidos en 2007, pero que según apuntan las primeras fuentes, porque la investigación está abierta, solo tenían licencia para 2 plantas, no para 4. Varios testigos han declarado que los edificios derrumbados presentaban fisuras y que sus habitantes le habían comunicado esta situación a las autoridades sin haber recibido ninguna inspección técnica. Los heridos, algunos de ellos de gravedad, están en estos momentos en el Centro Hospitalario Universitario de Fez y las autoridades todavía a día de hoy, esto se producía anoche, continúan buscando supervivientes entre los escombros de esos 2 edificios. Y el Pozo Alimentación da la bienvenida a la Navidad y lo hace con una campaña que apuesta por el humor, por la familia y por la cercanía. Este año la marca ha puesto en marcha 3 asociaciones, 3 acciones muy especiales para reforzar sus valores de tradición, de calidad y de confianza. En primer lugar, estrena la campaña Esta Navidad, el Pozo es la clave, presente en televisión y redes sociales. Con un tono divertido y auténtico, muestra esos pensamientos espontáneos y pequeñas tensiones que surgen en cualquier comida familiar y cómo los productos del Pozo se convierten en la clave para transformar estos momentos en encuentros felices. Además, el Pozo estará muy presente en uno de los espacios más emblemáticos, más tradicionales de Madrid, la pista de hielo de la Plaza de Colón, impulsada por el patinador Javier Fernández, campeón de este mundo y de esta disciplina deportiva. Ahí también se encuentra la casita mágica de Papá Noel, la única de Madrid que no requiere cita previa para que los más pequeños puedan entregar su carta de manera libre y accesible. Y como tercera acción, la compañía participa en la renovada Navidad del Santiago Bernabéu, la Amavidad, donde ofrecerá sus soluciones gastronómicas a todos los visitantes, no se lo pueden perder. Con estas iniciativas, el Pozo Alimentación quiere acompañar a todas las familias en unas fiestas marcadas por la emoción, el sabor y, por supuesto, los momentos compartidos. Bueno, pues en estos momentos hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta abrimos la mesa política aquí en la Redacción Abierta. Les espero. Pues cuando pasan 2 minutos de las 8 de la tarde es momento de abrir esa mesa política y de presentar a los contertulios que me van a acompañar a lo largo de esta tarde-noche. José Rosiñol, analista político, es presidente de Sociedad Civil Catalana. Bienvenido a tu casa. Pues bien hallado estoy, como siempre. Pues Ana Cuartero, que es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, bienvenida también. Muchas gracias, Marina, encantada de estar una tarde más con vosotros. Igualmente. E Ismael Sirio López, que es diputado también de la Asamblea, en su caso por el Partido Popular, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Marina, de estar otra vez aquí. Bueno, pues abrimos esta mesa política contándoles una última hora que seguro que a más de uno le ha sorprendido, y es la detención de la presunta fontanera del Partido Socialista de Leire Díez por un caso que en principio no guarda relación con la causa principal por la que está siendo investigada por un juzgado de Madrid. Junto a ella ha sido detenida además el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Ambos estarían inmersos en un caso que está estudiando la Audiencia Nacional relacionado con la contratación pública.
Sobre Vicente Fernández, porque ella ya es más conocida por todos nuestros espectadores, sabemos que fue presidente de la SEPI poquito tiempo, entre los años 2018 y 2019, y que trabajó años después, y esto podría ser importante, en Servinávar, una de las sociedades que está siendo investigada por su vinculación con el caso Cerdán. Estuvo además imputado en una causa de la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, Sevilla, de la que resultó después absuelto junto al resto de 15 acusados. Pues estaremos muy pendientes de esta detención. Sabemos que Leire Díez se encuentra ahora mismo retenida en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, pero sabemos poquito más de este caso que, como decimos, nos ha pillado un poquito por sorpresa a más de uno. Bueno, y al margen de todas las causas judiciales que rodean al Partido Socialista, ya saben ustedes que en Ferraz tienen sus propios problemas internos relacionados con la tolerancia, con el acoso sexual y machista. Lo que parecía un caso aislado con Paco Salazar ha derivado en un auténtico Me Too que hoy se ha cobrado otra víctima política. Hablamos del hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que anoche en un programa de televisión era denunciado por hasta 6 mujeres por acoso sexual, por abuso de poder e incluso por tocamientos no consentidos. Tomé, que es secretario general también del Partido Socialista de Lugo, esta mañana decía que era todo un montaje, que esas denuncias eran falsas, pero horas después ha presentado su dimisión. Sale a la luz otra denuncia más de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Esta vez en Lugo, al menos 6 mujeres han denunciado a José Tomé, el presidente de la Diputación y alcalde de Monforte de Lemos. El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. Pero no, lo cierto es que tras el escándalo de Paco Salazar, el PSOE no ha hecho nada. Y ahora la historia se repite por tercera vez. José Tomé, acusado de acoso sexual por sus propias compañeras, forma parte del núcleo duro de Sánchez. Es uno de los miembros del Comité Federal del PSOE, el máximo órgano del partido. A las denuncias por acoso sexual de 2 mujeres a Paco Salazar y otra denuncia del mismo tipo de otra mujer a Antonio Navarro, el líder del PSOE en Torremolinos, se suma otra más. 6 mujeres con puestos totalmente diferentes dentro de la Diputación de Lugo acusan a Tomé de tocamientos, ascensos a cambio de favores sexuales o haberlas mandado fotos y mensajes obscenos y también llamadas subidas de tono. El presidente de la Diputación, José Tomé, lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia de Lugo. Le da igual que seas militante simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada. No se salva ninguna. José Tomé me citó en un bar para informarme de unas plazas que iban a salir en el Ayuntamiento de Monforte, del que es alcalde. Me dijo que si quería tener alguna posibilidad para acceder a ellas, debería darle una recompensa. Yo no lo entendía, hasta que textualmente me dijo: si quieres algo, te tienes que acostar conmigo. Las denuncias se han hecho a través del canal antiacoso del PSOE, donde, recordemos, el partido borró las denuncias por acoso sexual a Paco Salazar, uno de los hombres de confianza de Sánchez, su elegido para sustituir a Santos Cerdán. Este canal también lo usó la compañera de Antonio Navarro hace 5 meses y su denuncia fue ignorada. El presidente de la Diputación de Lugo ha dimitido, a pesar de que en un primer momento aseguró que estos hechos son falsos, que no hay pruebas y que emprendería acciones legales. Presentarei a miña dimisión voluntaria para non prexudicar a institución provincial como presidente da Diputación e desarrollar así mellor a miña defensa. Ana, ¿qué te parece toda esta cascada de dimisiones y de denuncias? ¿Es casualidad que hayan aparecido todas a la vez o crees que puede haber alguien dentro del Partido Socialista interesado en que esto aparezca? Bueno, yo creo que todos los españoles estamos interesados en que todo esto vea la luz y sobre todo todas las mujeres. Yo creo que bastante daño está haciendo ya el Partido Socialista. Desde que Pedro Sánchez está en el poder, los casos de agresión sexual con penetración han aumentado en un 275% y los delitos contra la libertad sexual han aumentado casi un 60%. Además, esta gente que nos ha querido meter la educación sexual en los colegios, yo creo que pueden presumir de cualquier
cosa menos de tener una conducta sexual ya no solo ejemplar, sino ni siquiera sana en la mayoría de los casos. Entonces, con todo este estado de las cosas, yo creo que todos los españoles estamos interesados en que esto vea la luz. ¿Que hay alguien que considera que es un buen momento político para ellos? Yo lo que creo es que tanto con esto como con la noticia anterior, de la de Leire Díaz, lo que están demostrando es que el Partido Socialista no es el sanchismo, como nos quieren hacer creer. El Partido Socialista está corrupto en todos los sentidos, está moralmente podrido en todos los sentidos, y lo que tenemos que hacer es mandar a la cárcel a todos los que lo merecen, sea por corrupción económica, sea por corrupción política o sea también por corrupción moral, como estamos viendo. El Partido Socialista está enfermo y herido de muerte, y hay que tomar todas las medidas para que, sea cual sea el delito que hayan cometido, todos estos personajes acaben cuanto antes entre rejas. Ismael. Bueno, no entiendo esta querencia que tiene Pedro Sánchez de rodearse de babosos y de puteros, de todo este tipo de gentuza. Hemos visto que tenía a José Tomé al frente de la Diputación de Lugo, tenía a Antonio Navarro, que no Antonio Naranjo, que ayer el periódico El País estuvo poniendo en las redes sociales varias veces Antonio Naranjo en vez de Antonio Navarro, y le pidieron que rectificara, y aún así le costó mucho rectificar. Es que hay mucho lío porque hay varios Antonios que están metidos en este caso de... Sí. Pero costó que lo rectificaran. Antonio Hernández, Antonio... Tenía a Ábalos en el gobierno, tenía a Cerdán en el PSOE y tenía a Paco Salazar en Moncloa. Es decir, sus máximos personas de confianza que tenía alrededor estaban todos involucrados en tramas de este tipo de abuso de mujeres o de meterle en mano, de prostitución. Y uno se para a pensar en cómo es posible que Pedro Sánchez no supiera absolutamente nada de esto. Es imposible. Entonces, bueno, no sabía nada de la gente del Peugeot, no sabía nada de esta gente que abusaba de mujeres, supuestamente, veremos a ver. Así que nadie se cree que en el PSOE todos estos protocolos de defensa de la mujer dicen que no se pusieron en marcha. Yo creo que es que no existen. Rosellón. Pues, primero, felicitar a las mujeres que se han atrevido a denunciar. Segundo, que se olviden de esos protocolos, esos sistemas que tienen, porque son mentiras, no han funcionado, y que vayan directamente a la policía o a la fiscalía o al juzgado o donde mejor, más cerca le quede, porque si no, no van a conseguir nada. Tercero, esto parece algo sistemático. Parecen como salpicados, pero ahí parece que lo que une a todo es una especie de omertá, ¿sabes? De silencio mafioso. Sí, que hasta que no sale uno, no salen los demás. Hay que taparlo todo porque es mejor el partido a la defensa de una militante. Me hago la reflexión, si este tipo de actuaciones con los militantes, ¿qué les importa a las mujeres realmente? ¿Qué les importa? Es una pamema todo esto que están desarrollando. Estas circunstancias nos dicen que el Partido Socialista algo huele a muy podrido en el Partido Socialista, algo que es algo sistémico, y yo creo que esto se tiene que destapar. Y, por supuesto, siempre es la cabeza de la hidra es la que maneja todo el cuerpo. Realmente hay algo que nos estamos perdiendo que es muchísimo más profundo, yo creo que ya es casi cultural. Y es un problema enorme porque el Partido Socialista es un partido que ha gobernado muchas veces en nuestro país. Hay que recordar fotos emblemáticas del Partido Socialista como Roldán en ropa interior con prostitutas y con cosas extrañas por las mesas. No es algo nuevo, pero es algo sistemático, recurrente, que cada vez que hay poder parece ser que casualmente pasa todo esto. Pero vamos, las mujeres... esa valentía que muestran y por supuesto que se salteen los protocolos. Cuando hay poder y cuando no hay poder, porque en el caso de la Fontanera, no en el caso de delitos sexuales, estamos hablando antes de que Pedro Sánchez llegara al poder. Son los mismos personajes que están implicados en tramas de corrupción, el director de la SEPI y Leire Díaz, cuando Pedro Sánchez todavía ni siquiera era el Pedro Sánchez que conocemos hoy. Por eso yo insisto en que no, lo importante es acabar con Pedro Sánchez. No. Lo importante es acabar con el Partido Socialista, porque la realidad es que, como tú dices, está inmerso en una corrupción absolutamente sistémica en todos los órdenes, en el económico, en el político y en el moral. Entonces, creo que tiene poca salvación el Partido Socialista. Y si me permiten un comentario muy rápido, que cojo el hilo de lo moral.
Y aquí hay que plantearse también esas narrativas de superioridad moral de la izquierda. Totalmente, sí. Porque estamos hablando de la izquierda, pero la ultraizquierda está trufada de episodios así y de otros tipos. Bueno, con lo cual Monedero, Pablo Iglesias, claro, toda esa cultura machista, camuflada, de neofeminismo, que es una auténtica contradicción en términos, realmente, oiga, vamos a plantearnos yo como ciudadano de a pie, como votante de a pie, oiga, esta superioridad moral no vengan con esta historia, porque eso se demuestra facta non verba, y los hechos prueban precisamente lo contrario de lo que están diciendo su discurso. Y si me perdonáis también que añada algo, si sumamos todas las dimisiones que ha habido en la izquierda por este tipo de casos, ¿sabéis cuántas dan? 0. Bueno, ya ha sido la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, con ausencias muy sonadas y muy relacionadas con el caso Salazar, como el de las ministras Pilar Alegría y María Jesús Montero, salpicadas especialmente por estos casos de acoso sexual. El caso Salazar, como era previsible, ha protagonizado el primer rifirrafe, el gran encontronazo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Él ha querido reducir el caso Salazar, que era en ese momento de la mañana lo único que había trascendido, a un caso meramente de acoso laboral. Desde el otro lado, desde la bancada popular, Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de inacción con este caso, con el de Paco Salazar y con el del resto de los de acoso laboral que han ido saliendo. Muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Pues no es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo alude a esos prostíbulos del suegro ya fallecido de Pedro Sánchez para recriminarle cómo se aleja su discurso feminista de la realidad que ha vivido él en primera persona y que ha vivido con el entorno más cercano de su partido. Ismael, un giro en la posición del Partido Popular que ha vuelto a repetirse hoy, ¿no? Que ha quedado patente en el Bueno, pero no es que Feijóo vuelva a repetirse, es que todo ese tipo de casos están de extrema actualidad. Es que todos los días salen informaciones nuevas de los prostíbulos del padre de Begoña Gómez. Todos los días vamos viendo noticias como el padre de Begoña Gómez incluso metió dinero en la campaña de Pedro Sánchez. Los casos de Paco Salazar, que es especialmente sangrante, porque las denuncias estas de Paco Salazar no son de ahora. Ya vienen desde hace tiempo y el Partido Socialista lo ocultó. Paco Salazar se fue de Moncloa y una vez que se había ido de Moncloa, montó una empresa privada para que el PSOE volviera a contratarlo y que le diera un sueldo. Y es cuando algún medio de comunicación lo denuncia, cuando el Partido Socialista se rasga la vestidura, se echa las manos a la cabeza y dice que, por favor, que Paco Salazar tiene que irse lo más lejos del PSOE posible, cuando hasta hace unos días ha estado cobrando del Partido Socialista. Yo creo sinceramente que se produce un cierto hartazgo entre muchas mujeres del Partido Socialista que creo que han sido las que han levantado la voz. Algunas de ellas, no todas, evidentemente, María Jesús Montero y Pilar Alegría no, que han sido las que hoy se han ausentado del Congreso por varios motivos. Uno es la propia comida de Pilar Alegría con este hombre, claro. Y otra, María Jesús Montero, evidentemente, por muchos motivos, entre otras cosas, como que no salen los presupuestos o que una de sus manos derechas ha sido la persona que han detenido hoy, que ha tenido un incremento en su patrimonio de más de 5 millones de euros. Ana, que te reías por lo bajo cuando hacía mención a la labor de las feministas socialistas para que estos casos hayan salido a la luz. A mí la verdad es que lo que me hace gracia es la diferente opinión del Partido Popular, que hace nada estaba apoyando ese 8M, en el que nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de complejo en decir que ese no es el feminismo que nosotros apoyamos, no es la igualdad que nosotros defendemos entre los hombres y las mujeres, y el Partido Popular, hombre, pues bienvenido a darse cuenta de
de lo que es la izquierda y de lo que es el feminismo de la izquierda, porque sí, son palabras muy grandilocuentes las que nos dice ahora el señor Feijóo, pero yo os tengo que recordar que hace poco más de un año ese no era su estilo, y él decía que ese no era su estilo, que él nunca iba a llamar a Begoña Gómez a declarar en ningún sitio, que nunca iba a bajar al barro. Entonces, bueno, pues hombre, bienvenidos a la política real, porque yo estoy de acuerdo, fíjate, con Óscar Puente, en que aquí hay que jugar duro. Y aquí no le podemos perdonar ni media al Partido Socialista. Yo espero que a partir de ahora, cuando salgan con la banderita feminista a decir, a acusar de violencia de género a alguien, bueno, pues decidáis también abandonar esas banderitas y venir con nosotros a luchar por una defensa de la presunción de inocencia tanto para hombres como para mujeres, sea en el caso de Rejón o sea en el caso de cualquiera, que sea una defensa de verdad de los derechos de las mujeres y de los hombres en igualdad de condiciones, que sea una denuncia sistemática de las leyes que el Partido Socialista está trayendo, que están provocando la salida de violadores a la calle, un aumento del delito de sexual con penetración. Es decir, yo creo que el Partido Popular, por fin, tenéis que despertar de una vez y uniros a una causa real, que es la defensa de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y la persecución constante de todo aquel delito contra la libertad de las personas. Rosiñón. Bueno, también yo me alegro, la intervención de Feijóo me ha parecido buena. Pues ya está muy bien. Sí, lo siento, pero es que ha sido así. Vamos, y además yo, la cara que ponía el presidente era un poco así como que estaba fuera de juego. Y está fuera de juego sobre todo por las respuestas. Porque nosotros el feminismo, las elecciones, pues escándalos al sol. Es que tienen poca defensa, ¿no? Muy poca defensa. Y sobre todo se ve cuando saca el comodín de Vox, ¿sabes? Siempre es el comodín de Vox, porque Vox, aquellos señores que son no sé cuántos y tal. Y eso es directamente proporcional al nerviosismo y la habilidad de Pedro Sánchez. Cuando lo ves entrar en esos territorios, ostras, este hombre está contra las cuerdas, está absolutamente contra las cuerdas, porque no hay día que no pase una cosa. La pregunta es ¿hasta cuándo va a durar toda esta tensión? Porque el país no la va a aguantar mucho más. Claro, si aguanta hasta 2027 con toda esta no política, la antipolítica que está practicando Pedro Sánchez, los daños país, imagen país, reputación país, etcétera, van a ser muy graves. Lo que vemos y lo que no veremos, que estará debajo de las alfombras, pues pánico y terror me da. Bueno, y muy aplaudida también ha sido la intervención de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, de Esther Muñoz, que ha aludido a lo que hemos comentado aquí en esta mesa, y es a esa relación de las tres personas que han puesto patas arriba en los últimos meses al Partido Socialista. Hablamos de Ábalos, de Cerdán y de Salazar con Pedro Sánchez. Son aquellos que le auparon a la Secretaría General del Partido Socialista y que le ayudaron a llegar a Moncloa. Se lo recordaba Esther Muñoz e incidía sobre todo en esa idea que ha dicho tantas veces Pedro Sánchez, que él no sabía nada. Los tres fueron nombrados por Sánchez. Los tres eran de su círculo de confianza. No eran tres casualidades, no eran tres anécdotas, eran los hombres del presidente. Ellos tres le llevaron a Moncloa, ellos tres le llevaron a la Secretaría General del Partido Socialista. Ábalos, Cerdán, Salazar. Corrupción, prostitución y acoso sexual. 7 años del PSOE en una foto. Ahora que sabemos que también hay casos de acoso sexual, ¿también prefieren a este gobierno antes que gobierne Feijóo? Señor Bolaños, todos tienen un modus operandi en todos los casos de esta naturaleza. Lo tapan, no lo cuentan, insultan a quienes lo denunciamos, como usted acaba de hacer. Hay gente que se sorprende que esto haya acabado siendo el Partido Socialista. A mí no me sorprende nada. Entre otras cosas porque Sánchez es una persona que ha vivido de la prostitución con normalidad. ¿A quién le va a sorprender que haya elegido a tres personajes de esta naturaleza para gobernar el PSOE y para gobernar España? Bueno, no sé si queréis comentar algo brevemente de esta intervención. Fíjate, tiene toda la razón. Sí, fíjate que Paco Salazar, fijaros, su nombre es porque ha salido a la luz pública en esta semana, pero Paco Salazar desde el principio de los principios de Pedro Sánchez era uno de sus hombres de confianza. Paco Salazar y Cerdán fueron los que guardaron los votos de cuando él se presentó a las elecciones del Partido Socialista, de la Secretaría General. Es decir, los dos hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, uno era Paco Salazar y el otro Cerdán. Y da la casualidad, además, de que junto con Ábalos eran los que iban en el peollón. Entonces, nadie se cree que toda esta trama de prostitución, de mordida y de trampas, de robos, de abusos de mujeres, que Pedro Sánchez no tuviera conocimiento de nada de esto. ¿Qué hacían? Se escondían de él cuando se montaban en el coche en el cual hacían cientos de kilómetros y muchísimas horas,
se callaban y cuando él salía del coche porque iban a echar gasolina, entonces hablaban y tramaban. No, eso no cree nadie. Pero es que además tiene, a mí me parece una intervención brillante la que ha hecho Esther, pero es que tiene razón fundamentalmente en una cosa, que es muy importante, y es, no nos puede intentar vender que se escandaliza o que ha sido para él una sorpresa, o incluso ha llegado a decir que una decepción, el comportamiento de hombres que lo único que hacen es beneficiarse del negocio del que vive su mujer, el padre de su mujer, y que presuntamente le ha pagado incluso la campaña electoral. Yo creo que ahí radica una de las cosas fundamentales. Por mucho que nos intenten convencer de que tienen un código moral, la realidad es que no tiene un código moral, porque no ha dudado en vivir con normalidad, como ha dicho, del negocio de la prostitución, cuando es un negocio que a día de hoy no es legal ejercer la prostitución en España. Entonces, este es el código moral de nuestro presidente de gobierno. Todo lo demás es por añadidura. Es que este es el origen. Nos pasa lo mismo que antes con Leire Díaz. No, es que no es el sanchismo, es que esto viene de antes, que no es desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, es desde que se hace novio y se entera de que el padre de su novia regenta prostíbulos. Es que uno no se casa un día y tiene 2 hijas, al día siguiente a formar... No, perdona, es que desde que tú te haces novio de una chica, la conoces de tal, y te enteras de que su padre tiene prostíbulos, has asumido esa forma de vida. Has asumido eso como un medio de vida más. Te has ido a comer el domingo pagando tu suegro con el dinero del prostíbulo. Es que esto es así. Ese es Pedro Sánchez. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Rossinyol, volvemos contigo a la vuelta. No se muevan. La onda expansiva del caso Salazar ha llegado, ojo y atención, hasta Algeciras. Y allí no ha afectado a ningún miembro del Partido Socialista, sino del Partido Popular, que se ha visto obligado a cesar a otro de sus dirigentes por otro presunto caso de violencia sexual. La diferencia es que este caso no ha sido denunciado por mujeres que lo han sufrido en sus propias carnes, sino por el propio Partido Socialista de Algeciras, por la formación local. En este caso, la víctima ha sido el alcalde de esta localidad, de nombre José Ignacio Landaluce, que se ha visto a renunciar a prácticamente todos sus cargos orgánicos después de esta denuncia por varios delitos relacionados con el acoso sexual. Landaluce, ¿qué ha dicho? Dice que esto es todo oportunismo político, pero esta mañana ha presentado su renuncia, dice, por protegerse, por preparar su defensa y sobre todo por proteger a la organización a la que pertenece. Va a ser muy difícil que el Partido Socialista, atacándome, consiga tapar a la mujer de Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, al fiscal de Pedro Sánchez, a los secretarios generales del Partido Socialista, a Koldo, a Ábalos, a Cerdán, un largo etcétera en el que se incluye la fontanera encargada de fabricar bulos contra sus rivales políticos, contra los jueces y contra los policías. Una auténtica mafia que está bien organizada, que no tiene límites, que no tiene escrúpulos. El PSOE de Algeciras forma parte de esa mafia, de esa maquinaria. No me van a tapar la boca en la defensa de mi inocencia. Estoy siendo acosado, utilizado y perseguido por el Partido Socialista. Voy a presentar mi dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras. Renuncio a todos los cargos orgánicos que desempeño tanto en la Ejecutiva Provincial, como en la Ejecutiva Regional, como en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Asimismo, he solicitado mi suspensión temporal y transitoria como militante del Partido Popular. Bueno, pues hay diferencias, ¿no? Ya las hemos dicho algunas de ellas entre esta dimisión y la que hemos conocido horas después de que saltara el caso del presidente de la Diputación de Lugo. Principalmente que este hombre ha sido denunciado por otra formación, por el Partido Socialista, y que en el caso de todas las denuncias que pesan sobre dirigentes socialistas han sido las propias mujeres que lo han sufrido en sus carnes las que han decidido dar un paso al frente. Ismael, bueno, estaremos muy pendientes a ver de... Sí, a mí me parece bien que se tome esta medida preventiva, que el propio alcalde salga a la palestra y dimita de todos sus cargos, pues varios motivos. Primero, para demostrar su inocencia. Segundo, para poder defenderse bien. Y tercero, porque estas acusaciones sobre el alcalde no son nuevas tampoco. Hace ya tiempo que el Partido Socialista habló de ellas, no hay absolutamente ninguna prueba. Ahora el Partido Socialista, para intentar esconderse y tapar sus vergüenzas, vuelve a hacer esta denuncia sobre el alcalde de Algeciras. Oye, pues nada, que la justicia actúe, que miren lo que tengan que mirar, pero va a quedar absolutamente en nada. Rossinyol. Pues hombre, la actuación del alcalde me parece pues la lógica, debería ser en todo el mundo, a todo el mundo que tiene esa acusación. Me preocupa que la acusación sea de un partido contrario en un momento de calentamiento electoral, por decirlo de alguna manera. Me preocupa mucho que se entre en esos ámbitos. Si hubiese sido una persona, una mujer que hubiese acusado con
con ciertas pruebas de que realmente está siendo acosada, pues me parecería bien. Y la actuación de yo dimito todos los cargos, me aparto para evitar enfangar todo esto, me parece bien. Pero es muy sospechoso que de un partido se acuse a otro partido de algo tan grave como esto. Porque estamos hablando son delitos graves y absolutamente inmorales. Con lo que, ostras, si entramos en este juego perverso, nos haremos daños todos. Y con lo cual, un toque de alerta de decir, oye, señores, que la democracia no va solo de partido. El partido es un instrumento para la democracia y las libertades. Y es que a veces nos confundimos un poquito este tipo de cosas. Bueno, el caso Salazar y el resto de casos que se han destapado en los últimos días ha removido algunas aguas internas dentro del Partido Socialista y ha destapado una forma de proceder, desde luego, muy cuestionable. No es solo que los casos se tapasen, se silenciase a las víctimas y se protegiese a esos hombres fuertes relacionados en gran parte con el presidente del Gobierno, sino que se purgaba a las mujeres con altos cargos de responsabilidad que los denunciaba. Hoy varios artículos recogen testimonios que hablan de casos como el de Adriana Lastra, el de Andrea Fernández o el de Carmen Calvo, todas ellas dirigentes del Partido Socialista, feministas dentro de esa corriente que se suele llamar como clásica, que fueron apartadas de puestos de responsabilidad por denunciar casos como el de Salazar. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Paco Salazar, el que iba a ser su sustituto tras entrar en prisión, pero fue denunciado por acoso sexual, tenían un objetivo claro dentro del partido: apartar del núcleo duro del presidente a todas las mujeres que representaban el feminismo clásico del Partido Socialista. Y lo consiguieron. Según las propias damnificadas, ellas les molestaban. Esta purga feminista comenzó con Carmen Calvo, la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Igualdad del PSOE. Cerdán y Salazar convencieron a Sánchez de que debía apartarla del Gobierno por su rigidez en la defensa del discurso feminista. Los siguientes objetivos fueron la vicepresidenta general del PSOE, Adriana Lastra, y la directora de comunicación, Maritza Ruiz Mateos. Para Santos Cerdán eran un obstáculo dentro de Ferraz y consiguió que Pedro Sánchez la relevara. Y eso que estuvieron con él desde el principio. Ambas avisaron de comportamientos sospechosos de Cerdán dentro de Ferraz. También cayó Andrea Fernández, la entonces secretaria de Igualdad. Fue expulsada de la Ejecutiva Federal. Hoy es portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso y es quien ha liderado la revuelta tras el archivo de las denuncias internas por el acoso de Salazar. La crisis dentro del PSOE por las denuncias de acoso sexual sigue abierta y los escándalos no paran de sucederse, golpeando más que nunca la credibilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esto de ser verdad, de demostrarse que es cierto, Ana, son ya palabras mayores, ¿no? Este proceder, este modo de conducta en los últimos años dentro del partido. Fíjate todas las leyes que nos han traído para imponer una determinada cuota, las listas cremalleras, el porcentaje de las mujeres CEOs en las empresas, todos los presupuestos plagados de contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada sitio. Y resulta que cuando hay 3 mujeres que llegan a puestos de dirección en el Partido Socialista son purgadas por el hecho de defender un feminismo clásico que no deja de ser otra cosa que defender algo bastante parecido a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Tampoco podemos olvidar que hay otra cosa por las que han sido purgadas y es porque se han opuesto a la ideología trans que han asumido todo el Partido Socialista en su conjunto y que son mujeres que han emprendido una lucha bastante importante contra estos supuestos derechos de las personas trans, por ejemplo, a entrar en los colegios, a dar charlas LGTBI, LGTBIQ+, que venían por toda esa corriente de Pablo Iglesias y de Podemos y de Sumar, ¿no?, que han intentado imponer. Es decir, no solo se han opuesto a esta purga dentro del Partido Socialista, a este arrinconamiento del feminismo clásico, sino que además esa corriente venía también muy impulsada por la presión de Podemos y de Sumar, que hemos visto que, como tú muy bien decías antes, de hecho han liderado, ¿no?, todos estos casos de escándalo, de perversión, de acoso a mujeres, de delitos sexuales, ¿no? Esto es en lo que queda el Partido Socialista, esto es en lo que queda la izquierda española. Y es increíble una vez más que Pedro Sánchez no estuviera al corriente de todo esto, ¿no? Que sus manos derechas andaban colocando y quitando a gente. Si no es que no esté al corriente, es que ha liderado todos esos movimientos porque evidentemente algún motivo les tendrían que dar y evidentemente Carmen Calvo, en el momento en el que fuera destituida, como Ábalos reaccionaría y le diría: me estás quitando
por esto y esto, y estás impulsando a estas personas que tienen estos comportamientos. Adriana Lastra, 3/4 de lo mismo, la secretaria general de Igualdad, 3/4 de lo mismo. Y ahí yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es que yo creo que queda demostrado que todos estos organismos paralelos a la justicia, que intentan supuestamente... Los canales internos. Sí, estos canales internos de denuncia no son creíbles. En absoluto son creíbles. Cuando eres víctima de un abuso sexual, cuando eres víctima de intimidación, a donde tienes que ir es al juzgado. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener claro todas las mujeres, ¿no? Que es una pena, por otra parte, ¿no? Que no lo puedas... Yo es que creo que es la realidad, es que hay cosas que los se pueden hacer las dos cosas, denunciarlo dentro del partido, del trabajo, de la organización en la que estés y llevarlo a la justicia, ¿no? Yo creo que hay que llevarlo a la justicia, y una vez que tengamos una justicia ágil, que tenga todos los medios, una vez que tengas resuelto tu papelito en la justicia, te presentas en la empresa y dices, este señor ha hecho esto, porque es lo único que es realmente eficaz. Mientras confiemos en esos canales internos que tanto para la corrupción como para la denuncia de delitos sexuales se han demostrado no solo ineficaces, sino contraproducentes. Lo único que han servido es para que estas mujeres, sus denuncias hayan sido apartadas confiando de buena fe en que el partido las iba a respaldar. Lo que han hecho es echar tierra por encima, no animarlas a que vayan a la policía, a la fiscalía, lo que sea, para al final... pues se pueden enfrentar incluso a la prescripción de los delitos, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres tenemos que tener muy claro que estos comportamientos hay que denunciarlos en la policía, en la Guardia Civil, la justicia hay que agilizarla, dejar de gastarse dinero en todas estas cosas, gastarse dinero en la justicia, una justicia ágil, y cuando tengas tu sentencia la vas a presentar en tu trabajo, en tu partido o en donde sea. Ismael. Yo pienso que, es que viendo todo esto que está saliendo del Partido Socialista, pienso que el primer sitio donde tenían que haber puesto un punto violeta era en la puerta de la Moncloa. Porque este gobierno viene todo del dinero de la prostitución, de la propia prostitución, del acoso a las mujeres. Pedro Sánchez, incluso su primer piso era un piso de su suegro, pagado con el dinero de la sauna. El dinero de su campaña electoral venía también del dinero de la sauna. Toda la gente que se ha rodeado ha sido gente que ha estado con prostitución, con drogas. Y en su propio partido, cómo se tienen que ver para crear un protocolo antiacoso dentro del propio Partido Socialista. Cuando eso lo hace es porque estás viendo que dentro de tu partido están sucediendo cosas de ese tipo, ¿no? Que no te gustan. Pero además de crearlo, pues resulta que tampoco funciona. Igual no funciona porque ni siquiera lo habían creado realmente. Porque para que medios afines, por ejemplo, como el diario.es, hasta medios afines al Partido Socialista, hasta la izquierda, tengan que sacar esa serie de información, que es uno de los medios que recibe siempre las primeras noticias del propio Partido Socialista o de la izquierda. De ahí que muchos piensen que eso llega del propio partido. Claro, es decir, hasta un medio de ese tipo tiene que sacar la información que el propio Partido Socialista ha ocultado, ¿no? ¿Cómo de negro estarán viendo eso? Es un buen punto de vista. Sí, qué acertado estaba Feijóo cuando decía que el Partido Socialista había pasado del hermana yo sí te creo al calladita está más guapa. Efectivamente. Rosiñol. Pues yo creo que esa guerra interna que estás marcando dentro del Partido Socialista denota el nerviosismo de que se les acaba el chollo, de que Sánchez ya no es el candidato para mantenerse los cargos, los sueldos, no sé cómo funciona esto en el Partido Socialista. Entonces, si esto fuese cierto, que más siendo la secuencia de sucesos de por dónde viene, qué medio viene, podría ser un síntoma claro de que una capa tectónica se está viendo el Partido Socialista, porque, oiga, señores, algún tracking traen por ahí que, oye, como este señor siga adelante, el Partido Socialista se va a pasar como ha pasado en Francia y muchos otros países. Eso por un lado. Por otro lado, y es interesante, todo esto ponías encima de la mesa, Ana, el tema de esta conducta, esta cultura woke, de legislación sobre legislación, la mujer no sé qué, la mujer no sé cuánto, basada sobre una base donde mujer y hombre era indefinido. ¿Veis lo que es? Una contradicción enorme, que decían, la mujer no sé cuánto, pero claro, yo puedo mañana irme al registro civil y soy mujer con mi barba, ¿sabes? Con todos mis atributos, y soy mujer. Y yo puedo demostrar que puedo estar en el consejo de administración de una gran compañía porque yo soy mujer. ¿Veis lo que era todo este relativismo de la izquierda? Y ya por último,
Y cuando ves todos esos sucesos y a Yolanda Díaz sentada ahí con una cara, ¿sabes? Como parecía que no sabía por dónde salir esta señora. Oiga, usted está sentada al lado de donde se han ocurrido todos estos sucesos gravísimos contra las mujeres y no ha hecho nada para evitarlo, y no se ha levantado y ha dimitido, y su partido no ha votado en contra de según qué disposición. Con la culpa también es de esa señora que está sentada ahí, que o sea, no sé qué estoy haciendo aquí, parece pero que si hace nada tenían a Loreto Arenillas en la Asamblea de Madrid, que era la que había sacado el tema de Rejón y que también lo habían metido debajo del cajón y la tuvimos allí faltando a los plenos, y es que son todos iguales. Es que el modus operandi es que una vez tras otra es exactamente el mismo. Acordaros cuando Monedero, que también lo habían ocultado. Es que de verdad, cuando Pablo Iglesias decía que azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar, de verdad. O sea, es que esto es constante. Yo lo que estaba pensando es que lo que sí tengo claro es que el Partido Socialista lo que va a intentar como última tabla de salvación es presentar el próximo candidato a la presidencia del Gobierno por parte del Partido Socialista, será una mujer. Es probable. Porque esto solo lo salvan poniendo a una... o lo pueden intentar salvar poniendo, y puede ser mucho de eso lo que explique todo esto que dices, que sean ellos mismos, ¿no? Que digan, ha llegado el momento de que Carmen Calvo, que recordar que está en el Consejo de Estado, es decir, ha sido purgada, pero dentro de todo ha mantenido un sitio en el que tiene una influencia política, un sitio en el que puede tener todavía y puede estar trabajando muchos soportes. Evidentemente tiene que haber una corriente en el Partido Popular, se hablaba que si el Mandinga, se hablaba de Paco, se hablaba de Lobato, que lo tenemos en la Asamblea de Madrid. Lo que está claro es que la opinión pública lo que va a pedir, y lo que va a pedir el electorado socialista, es que si quieren seguir enarbolando esa bandera del feminismo, la candidata sea una mujer. Y creo que ninguna de las mujeres que están en el Gobierno, Pilar Alegría, que podría tener sus esperanzas con esa reunión que la verdad es que fue muy torpe, que ella misma lo ha reconocido, esa reunión le va a pesar para su futura posible candidatura al Partido Socialista. Yo creo que María Jesús Montero está más que amortizada. Más que quemada. Por lo tanto, yo creo que todas las miradas dentro de poco se van a volver o hacia Carmen Calvo o efectivamente hacia Adriana Lastra. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. Aprovecho para despedirnos de Ismael, que abandona esta mesa. Muchas gracias por tu participación y por tus opiniones. A la vuelta volvemos, hablamos del fiscal general y de Begoña Gómez. Bueno, pues hoy último pleno del año en el Congreso de los Diputados. Ya saben que además estamos en campaña. El próximo 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura y los líderes políticos han aprovechado también para colocar sus mensajes. Es el caso del presidente de Vox, de Santiago Abascal, que ha querido hacer un repaso contundente de lo que ha sido el año para él y sobre todo para el Gobierno. Ha hablado de ruina, ha hablado de corrupción, de inmigración masiva y también de traición a la patria por los pactos con los separatistas. Primero, corrupción. Y en esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix. Luego afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer, no sabe nada de los manejos de su hermano. Dos, ruina y colapso de los servicios públicos, porque mientras ustedes y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni siquiera alquilar las casas que construyeron sus abuelos. Punto 3, inmigración masiva e inseguridad a la que ustedes han condenado a los españoles, muy especialmente a las mujeres. Y mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España. Bueno, pues eran las palabras de Santiago Abascal, un partido que desde luego está acaparando muchos titulares en los últimos días por esa subida en las elecciones y por lo que muchos periódicos, muchas cabeceras anticipan o llaman el giro obrero de Vox, un giro que les habría ayudado a robar, a arañar votos al Partido Socialista, que algunas encuestas ya cifran en 300.000 votantes. Ana. Bueno, a mí lo que me hace gracia es todos estos giros que nos atribuyen cuando llevamos con el mismo discurso durante muchísimo tiempo. Pero sí es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos esa maravillosa campaña que se llama Madrid Sur en Pie, en la que se ha dado a conocer para muchísimos medios de comunicación y que es una satisfacción para nosotros, Carlos Quero, que es una figura creo que muy interesante, es una figura que está llegando a todos los rincones de España porque lo que está transmitiendo es que somos conscientes
conscientes de una preocupación real que tiene ahora mismo toda la sociedad española y que además se ceba fundamentalmente un problema que se ceba en las personas jóvenes, en los que ahora mismo tienen la ilusión, ¿no?, de formar una familia, de independizarse, de tener un futuro, ¿no?, de lo que hemos soñado todos con 25, con 26 años, ¿no? Es decir, he estudiado, he trabajado, he llegado hasta aquí y ahora con estos años de trabajo intenso, ¿no?, voy a conseguir acceder a una casa, tener una familia. Al final, yo lo digo siempre, tú le preguntas a cualquier chico de 18 años y lo que quiere es un coche y su chica, para poder, ¿no?, digamos, ese es el principio, ¿no? Y nos vemos en una sociedad que ya, bueno, ya no es que no te puedas comprar el coche porque porque contamina, ¿no? Es que ya tampoco tenemos dinero ni siquiera para comprarnos un coche, tenemos dinero para comprarnos un iPhone, ¿no? Y encima desprecian, ¿no?, la ilusión de la juventud por tener un iPhone, que es a lo único que puede acceder, ¿no? Yo creo que ese es el giro de Vox, el giro de los problemas reales, el giro de salir a la calle, de escuchar a la gente, de convivir, ¿no?, de no haber abandonado, porque yo lo digo siempre y no soy un caso raro en Vox. Yo vivo en mi misma casa, tengo mi mismo marido, mis mismos hijos, mi mismo coche, mi mismo todo, desde que entré en política hasta ahora. O sea, no me permito, tengo la suerte, no permito ni más ni menos de lo que me permitía antes de entrar en política. Pero seguimos saliendo a la calle, seguimos tomando el pulso de la calle, seguimos hablando con la gente, seguimos conviviendo y compartiendo sus problemas. Si a ese le llaman el giro obrero de Vox, pues que le llamen como quieran. Yo vuelvo todos los jueves a consultar el mismo programa electoral que consulto siempre que tengo que hacer mis argumentarios y todavía no he tenido que cambiar de documento. Sigo con mis 100 medidas, con mi Agenda España, con mi programa del 23J. ¿Que ahora somos capaces de comunicarlo mejor? Pues me alegro, pero desde luego en ideas y en propuestas no hemos cambiado. ¿A ti qué te parece desde fuera? Bueno, está bien que te etiqueten así, pues no me parece mal. Pues oiga, no se adecua a la realidad, como bien está diciendo nuestra amiga diputada, pero sí, si no en breve, en trovato, me parece bien. Pero aquí la pregunta habría que decir primero, hay una demanda latente y el único producto que está cubriendo esa demanda pues son alternativas que está poniendo encima de la mesa Vox, es lo que hay. Entonces hay una cosa interesante, sobre todo en la generación Z, los muy jóvenes, que es que en los medios de comunicación controlados por el gobierno o pseudocontrolados o medio pensionista controlados, siempre dice, las jóvenes están votando a la ultraderecha, como si fuese aquello que se abren el mar y te caes en medio. Aquí habría que preguntarse lo contrario. ¿Por qué los jóvenes han dejado de votar a la ultraizquierda? Esa es la gran cuestión que habría que resolver. Porque siempre estamos, la cara de la prueba va para los que somos conservadores, no sé muy bien por qué. Entonces, mi opinión es que los jóvenes no votan a la ultraizquierda porque no quieren que los trate como imbéciles. Porque son difíciles de engañar. Porque son personas mucho más comprometidas de lo que parece. Porque son los que se movilizaron para la Dana. No fue el Estado, no fue el Gobierno, no fue el Gobierno valenciano, no fue nadie. Con las inmensas de chavales jóvenes, que yo de hecho me emociono solo pensarlo, autorregulándose para ayudar a sus convecinos. Y era la generación Z, la generación de cristal. Con lo cual, la ultraizquierda tiene un problema, que tiene un relato que su realidad es una simetría enorme y no les gusta que le tomen el pelo. Bueno, que Vox ha sabido utilizar más el lenguaje que utilizan hoy en día los jóvenes, ¿no? Más presencia en redes. Y que sobre todo que digan la verdad. Porque, ¿qué ocurre? Que sí, muy rápido esto, ¿eh? Si yo como catalán viviese en los años 90, escucho TV3, Catalunya Radio y leo La Vanguardia, ya te digo que tengo muchas posibilidades de ser nacionalista. ¿Qué ocurre hoy? Si un chaval tiene 1000 ventanas para mirar su propia realidad, yo le digo como Generalitat de Cataluña que el español es una lengua de desprestigio y ven a sus influencers hablando en español, esa simetría hace que sean cada vez menos independentistas. Y si lo puedes a nivel nacional pasa lo mismo. Se dicen no, porque es que la ultraderecha, no sé qué, y ellos empiezan a mirar y ven que hay una simetría entre el relato ficticio que están haciendo con su realidad percibida, hace que se alejen. No se me enrolla mucho, pero es un cambio de paradigma. Y hay muy poca gente que se esté dando cuenta de esto, en este caso vosotros. Yo creo que hay algo más, y es el modelo que tú proyectas sobre la gente joven. Es decir, hubo un momento en el que la gente joven era arrastrada por Pablo Iglesias en el 2015. Esa gente hoy tiene 10 años más y ve, o los que ven a Pablo Iglesias ahora, ya no ven a nadie atractivo. No ven un modelo de vida atractivo, no ven un éxito personal ni profesional, no ven ni siquiera una persona que les parezca atractiva físicamente.
Esto es muy importante. Entonces, la gente joven ya no reconoce modelos en la izquierda, no reconoce modelos de vida. La gente, la juventud, dice, no, la juventud tiene muy claro que prefiere a alguien que le diga las cosas como piensa, lo que quiere. La juventud tiene la mente mucho más abierta de la que la tenemos ya cualquiera de los que nos sentamos en esta mesa a debatir. Y están dispuestos a debatir acerca de cualquier cosa. Lo que quieren es gente auténtica, gente que diga lo que piensa y que no tenga miedo a la etiqueta que le vaya a poner el joven, sino que se enfrenta a él y habla con él de tú a tú. Dice, oye, yo te digo esto, yo te propongo esto, tú ponme la etiqueta, ponme el nombre que quieras, pero yo te presento en lo que creo. Y eso la gente joven lo agradece. Y por otro lado, esa gente joven busca en ese que le está exponiendo sus ideas un modelo en algo, un modelo de éxito profesional, un modelo de éxito empresarial, un modelo de éxito familiar, un modelo de éxito. Y he de decir que me parece mucho más atractivo el modelo que proponemos en Vox que el modelo que propone la izquierda. No tener casa, no tener coche, no tener nada en propiedad, no tener ideales fuertes, no tener un proyecto de vida, dejarte siempre llevar por las corrientes. Entonces, es evidente que a un joven le resulta ahora mismo mucho más atractivo el modelo, la imagen, la sinceridad que representa Vox que lo que representa la izquierda. Bueno, Teresa Peramato es otra de las grandes protagonistas del día. Tras confirmarse ayer y oficializarse su nombramiento por parte del Consejo de Ministros, hoy ha prometido su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el rey y otras autoridades del Estado. Teresa Peramato se convierte ya oficialmente en nueva fiscal general, un día después de que hayamos conocido la publicación de la sentencia contra el fiscal general, esa sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación, a una multa y a una indemnización por un delito de revelación de secretos. Muchos ya se han puesto en el próximo escenario, es decir, ¿llevará Álvaro García Ortiz, como ya ha adelantado el Gobierno, esta sentencia ante el Tribunal de Cándido Conde Pumpido? Bueno, hay muchos expertos que ya han analizado esas más de 200 páginas de salidas del Tribunal Supremo y que creen que en ese redactado, de forma consciente, los magistrados han querido blindarse ante un posible recurso de amparo en el Constitucional. Vamos a verlo. 5 de los 7 magistrados que se mostraron a favor de condenar al fiscal general del Estado intentan blindar el fallo. Quieren invalidar los argumentos que Álvaro García Ortiz usará en su futuro recurso. Y es que todos dan por hecho que el caso acabará en el Tribunal Constitucional, también en la Moncloa. Por eso, 119 de las 180 páginas de la resolución desmontan una a una las objeciones que la defensa de García Ortiz planteó en el inicio del juicio. Ahora, tras recibir la sentencia, García Ortiz presentará un incidente de nulidad ante el propio Supremo. Cuando agote esta vía, podrá ir al Constitucional alegando violación de derechos fundamentales. Y no irá con las manos vacías. Hará uso del voto particular que han redactado las 2 magistradas discrepantes. La mayoría afirma que hay un cuadro probatorio sólido contra Álvaro García Ortiz. Lo sitúan en el centro de la filtración del correo electrónico, donde la defensa de Alberto González Amador reconocía delitos fiscales, y también de la nota de prensa que hizo pública esa información reservada. Sin embargo, el voto particular dice lo contrario, asegura que no hay pruebas suficientes y que el Supremo se apoya en sospechas. La sentencia sostiene que el delito se cometió por partida doble, por la filtración del email y por la nota de prensa. Además, los magistrados señalan que esta última ya sería delictiva por sí misma, algo que complica cualquier absolución futura. El tribunal insiste en que García Ortiz fue más allá de desmentir una noticia. Asegura que confirmó públicamente la responsabilidad penal de la pareja de Ayuso y quebró su deber de reserva. La sentencia también rechaza que hubiera indefensión, niega que el secreto de sumario le perjudicara y recuerda que la única prueba relevante del registro fue el borrado de mensajes el mismo día en que se abrió el caso. Es evidente que el Supremo cree que García Ortiz recurrirá al Constitucional, por ello deja escrito su propio blindaje antes de que eso ocurra.
Bueno, y ayer escuchábamos a varios miembros del Gobierno que apenas unos minutos después de que se hiciese pública esa sentencia ya cuestionaban el papel del Tribunal Supremo a lo largo de todas esas páginas. Hoy se ha sumado pues, el que faltaba, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Él asegura que respeta plenamente la justicia, él siempre insiste en este enunciado, pero que no acaba de ser de su agrado la sentencia del Supremo. Con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia. Bueno, yo quiero pensar que no se han intentado blindar en el Supremo contra el recurso que posteriormente seguro que presenta Álvaro García Ortiz ante el Constitucional, sino que los jueces del Tribunal Supremo, siendo conscientes de la grandísima importancia que tenía esta sentencia, que tiene este procedimiento, han sido todos los cuidadosos que se debe ser, ¿no? Yo creo que hay que verlo así, creo que los jueces merecen que lo veamos así porque yo creo que es lo que se ajusta a la realidad. Si entramos en la interpretación de que los jueces lo que están haciendo es blindarse políticamente ante un futuro recurso, en el fondo lo que estamos asumiendo es el lawfare, es decir, tú no dictas una sentencia conforme a lo que crees, a lo que has demostrado, no eres perfectamente garantista precisamente en que las interpretaciones más beneficiosas para el acusado no son lo suficientemente solventes como para que te permitan dictar otra sentencia. Insisto, estamos comprando el argumentario de la izquierda de que hay una utilización política. Yo de verdad confío en que el Tribunal Supremo, cuando ha hecho todos esos razonamientos para desmontar todas y cada una de las cosas que podrían hacer recurrible la sentencia, lo que va buscando no es que el Tribunal Constitucional se la anule, sino lo que va buscando es precisamente un proceso tan garantista como la justicia nos debe de asegurar no solo al fiscal general del Estado, sino a todos los españoles, y confío de verdad en que es así. Pues yo estoy ciertamente preocupado, porque que el ministro de Justicia empiece diciendo que respeta mucho al Tribunal Supremo, después diga que pone en duda, después de la justicia, de las pruebas que se han planteado para la condena, después diga otra vez que respeta, primero nos está tomando el pelo. Segundo, que estamos en un grave momento de choque de poderes. La justicia tiene que estar al margen de toda esta guerra. Y si os dais cuenta, las antenas mediáticas del régimen sanchista repiten exactamente la parte de en medio de lo que ha dicho el ministro de Justicia, no sé si lo habéis visto. Y después, la segunda parte, esto es un golpe de Estado judicial. Esto es un golpe de Estado judicial. Si os veis, la parte, si quitáis las partes de respeto, coges esto, lo extraes las palabras y ves las antenas como las es exactamente lo mismo, más la coletilla, golpe de Estado judicial, o en este caso, lawfare, que por cierto es la misma argumentación que hacía el separatismo cuando el golpe de Estado separatista. Con lo cual, estamos en un momento complejo, porque si en un país no se respeta la separación de poderes, no hay democracia. Y por último, recordar, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, no es un poder judicial, y va a hablar de derechos fundamentales, pero la pregunta es, ¿qué derecho fundamental se ha podido conculcar al ex fiscal general? La presunción de inocencia, por ejemplo, claro, por falta de pruebas. Claro. Entonces te estás metiendo en el tema judicial. ¿Ves lo que digo? Se está mezclando todo, y todo por un interés partidista del partido, que llega un momento que a alguien se le ocurría decir, como Pablo Iglesias, que quiere cerrar todos los canales de televisión que no son suyos, para en reventar la derecha y prohibir a los partidos de derecha, eso vamos hacia el partido único. Cuidado, que en Cataluña pasó, que estaba el multipartito único separatista. Es que el modelo de desinformación y zonas grises que se practicó en Cataluña está a nivel nacional. Cuidado, que nos podemos hacer daño. Un ministro de Justicia no puede decir esto de ninguna manera. Si hubiese dicho esto en cualquier democracia, al minuto 1 o dimite o lo dimite el presidente. Pero esto es gravísimo, mucho más grave de lo que parece.
Bueno, yo ya he declarado en el Senado el ex vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, que ha dejado claro lo que ya era un secreto a voces, que la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense se creó ex profeso para la mujer del presidente, para Begoña Gómez. Él ha hablado hoy de que fue una imposición, una obligación, que se creó de forma extraordinariamente rápida y adaptada completamente a Begoña Gómez, a la mujer del presidente. Señala además directamente a Joaquín Goyache, el actual rector de la Complutense, como la persona responsable de la creación de esta cátedra, como un favor a Moncloa, al presidente del Gobierno. El ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, ha declarado en el Senado y ha sido muy claro. Dice que se sintió obligado a aceptar la cátedra de Begoña Gómez y que lo hizo en contra de su criterio. Yo sí, me sentí obligado, porque era el vicerrector, que tenía que hacerlo, y me sentí que él presionaba. Es que luego es cuando me entero de que ya lo había prometido públicamente, anterior a enterarme yo. Descarga toda responsabilidad en Joaquín Goyache, actual rector de la universidad. Según Doadrio, fue Goyache quien le llamó por teléfono para decirle que había que crear una cátedra para Begoña Gómez. Me dijo, tenemos que crear una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Estás de acuerdo? Y yo le dije, ¿te parece bien? Y le dije, si viene en la documentación bien, sí. Eso sí, Doadrio asegura que la cátedra cumplía todos los requisitos y que fue la asesoría jurídica de la Complutense la que avaló el hecho de que la mujer del presidente no estuviera ni licenciada ni graduada. La respuesta de la asesoría jurídica es que, como no se ha contemplado en la excepción del rector, el que sea el director licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada, asesoría jurídica de la Complutense, para ellos estaba bien aplicada la excepción del rector. Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, investigada por haber participado de forma recurrente en los asuntos profesionales particulares de Begoña Gómez, también ha salido salpicada en esta declaración. Según Doadrio, al principio los correos sobre la cátedra le llegaban de parte de Begoña Gómez, pero después Cristina Álvarez pidió que los emails le llegaran a su correo personal. Sí, bueno, a mí los correos me venían del principio de Begoña Gómez, y un día ya me llamó María Cristina Álvarez para decirme que mejor se lo mandara a su correo electrónico, el que me dio, porque le costaba ir a ver el correo de Begoña, entrar, salir y ver. Es importante recordar que Begoña Gómez está investigada por los delitos de malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Estos dos últimos por registrar a su nombre el software que se desarrolló para la cátedra. Pues muchas gracias, Gloria Sacristán. Bueno, Vox está personado en esta causa, Ana, en lo que se refiere a la creación de esa cátedra. Lo cierto es que lo que ha revelado hoy el ex vicerrector no es nada nuevo, ¿no? Nada que no supiésemos. El tema es que esto luego se pueda aprobar y encajar en un delito, entiendo que de tráfico de influencias. Sí, bueno, yo creo que efectivamente no ha dicho nada que no supiéramos y que no hubiera dicho ya también en la comisión de investigación que tuvimos en la Asamblea de Madrid. El caso es que yo lo que nunca he entendido es por qué no seguimos también adelante con esa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que la cerraron de forma apresurada cuando quedan muchísimas cosas, de hecho, cosas de las que contó Doadrio cuando estuvo allí, porque no ha salido mucho en los medios de comunicación, pero desde mi punto de vista una de las cosas más interesantes que contó, porque todo esto de Cristina Álvarez ya lo sabemos, de su hermana Esther Álvarez, es que hay unos contratos que siguen sin aparecer que se establecieron directamente entre Google y la propia Universidad Complutense, evitando pasar por dentro de la cátedra precisamente para sacar adelante la famosa plataforma de transformación social competitiva. A día de hoy todavía no se han localizado esos contratos, no se ha aclarado la relación real que hubo entre Google y la Universidad Complutense, no sabemos dónde está la plataforma, ni siquiera si está en funcionamiento, si se entregó, si realmente participó Indra, participó Telefónica, si fue solo Google. Y esa plataforma permitía conectar las pequeñas y medianas empresas
con ese software que hacía una evaluación y que al final lo que iba a hacer es permitir que obtuvieran un sello, ese sello TSC, que les iba a habilitar para poder captar subvenciones de la Unión Europea, que es de las primeras cosas que hizo Teresa Rivera cuando llegó. Entonces, ahí hay un mundo oscuro que todavía no es una de las partes que han aflorado de toda esta trama, pero que estoy segura de que en algún momento llegaremos a ella. Yo creo que no hay que quedarse solo con esta parte de lo que dice Doadrio, sino tirar de hemeroteca de todo lo que ha contado y seguir investigando, porque ahí hay cosas muy interesantes. ¿Cuándo tendremos juicio a Begoña Gómez? ¿Cuándo lo tendremos? Pues yo creo que una vez que ya el fiscal general ha caído, todavía tienen que caer Ábalos, Cerdán y Koldo, que es la segunda corona, digamos, exterior, porque la última es donde van a caer Begoña y David Zazagra. O sea que yo creo que todavía un añito tenemos por delante. Pues habrá que esperar con impaciencia. Bueno, todo esto de la cátedra, de tener una cátedra sin tener carrera, pues está bien, oye, es un país un poco extraño, ¿sabes? Que pueda tener una cátedra sin poder ser alumna. Oye, pues hay con cierta sorna de lo que está ocurriendo. El modelo que has expuesto es muy interesante de tirar hacia Europa, porque en un momento dado, si metes a Europa, cambian muchas dinámicas, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, el tema es que sí, que pueden pasar este tipo de cosas sin ningún tipo de control, me preocupa. Pero además es que la trama Begoña es una trama internacional. Recordar que la trama Begoña empieza en el Instituto de Empresa, con ese Africa Center, ¿no? Y en ese Africa Center lo que intentas es precisamente sacar todos estos proyectos de desarrollo en los países de África, desarrollo de la mujer, de las economías domésticas, tal. Con lo cual ya hay una parte, ¿no?, de los pueblos en vías de desarrollo que ya tienes bastante controlada. Entonces te vas a la Universidad Complutense, y en la Universidad Complutense, cuando se crea esa trama que dice en lo que era la Escuela de Gobierno, que procede de otro organismo que había antes, que cuando se transforma en la Escuela de Gobierno, dice que tienen interés fundamentalmente en Latinoamérica, en desarrollar proyectos con Latinoamérica, con lo cual ya tenemos África a través del Africa Center, a través de la Complutense podemos coger todo lo que sería cooperación al desarrollo, transformación social competitiva en Latinoamérica. ¿Y qué quedaría? Pues lógicamente quedaría Asia, quedarían los países en vías de desarrollo en Asia. Y había una tercera vía en la Universidad Rey Juan Carlos a través de Felipe de Basa, que fue al que se le dio una cátedra de memoria democrática y que fue el que presentó a Begoña Gómez en el Club Génova. Pero eso murió antes de tiempo. Es decir, todo esto es una vía, desde mi punto de vista, y siempre ha sido mi tesis, es una vía de canalización de fondos a través de determinadas plataformas hacia empresas que se registran y por una determinada consultoría tú les impones el sello con el que van a poder acceder a todos esos fondos multinacionales para desarrollar proyectos de cooperación. Esto es en lo que se suele llamar la churrera de hacer negocios, porque lo único que haces es ponerlo a funcionar, tienes una plataforma para captar todos los datos, ofrecer negocios de consultoría y a partir de ahí es coser y cantar. Y yo creo que el negocio, la verdad, os diré que yo creo que estaba bastante bien montado. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitaba esa Universidad Rey Juan Carlos, ese Instituto de Empresas, esa Universidad Complutense, para darle esa pátina de falta de intereses, de interés por la ciencia, por el desarrollo, por el tal, que fue a buscar a la universidad. Bueno, José Luis Ábalos ha recibido esta tarde muy malas noticias por parte de la mesa del Congreso, que después de unos días en vilo ha decidido suspenderle de derecho al voto y también como diputado seguirá conservándose acta, pero no seguirá cobrando ese sueldo que estaba cobrando hasta ahora. Están viendo en sus pantallas ese auto del Tribunal Supremo que ha decidido ratificar ese procesamiento tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García por la pieza principal del caso Koldo, la relativa a los amaños en el caso de las mascarillas. La Sala de lo Penal del Supremo ha decidido ratificar ese procesamiento por parte del juez que lo está instruyendo, de Leopoldo Puente, y desestimar todas las alegaciones tanto de Koldo García como de José Luis Ábalos. Ahora solo falta fijar esa fecha para el juicio oral y la apertura de esa
vista que será en los próximos días. José Luis Ábalos, momentos antes de que se conociera ese auto que confirma ese procesamiento, había solicitado precisamente votar telemáticamente hoy en el Congreso. Él hasta ahora no había recibido ningún tipo de notificación y quería seguir ejerciendo su derecho al voto en el pleno de hoy y en el de mañana jueves. Lo cierto es que después de que la mesa del Congreso haya resuelto sobre su escaño, sobre la suspensión de esa acta de diputado, José Luis Ábalos no podrá votar como él quería desde Soto del Real. Lo cierto es que este hombre sigue intentando conservar todos sus derechos y seguir teniendo algo que decir en la política española, ¿no?, pese a su situación en estos momentos. Pues es que esto que un diputado en activo haya ingresado en prisión, a mí que Dios me perdone, pero es que esto es un caso insólito y es un síntoma de descomposición del sistema. Y esto, como no estoy en política, me es más fácil decirlo, pero nuestro sistema ha colapsado, no funciona, es inoperante. Tenemos un sistema político y electoral que resulta que una minoría hiperideologizada como la nacionalista manda en nuestro país. Tenemos un sistema sin contrapesos ni contrapoderes. Tenemos un sistema que una persona que pierde elecciones y coge un cambalache de 50% más un voto y puede cambiar desde dentro todo el sistema. No funciona. La democracia del 78, la Constitución, pues tuvo su recorrido, pues mejor o peor, pero ahora mismo, si yo estuviese en un partido que gracias a Dios no lo estoy, porque... menudo momento. Porque en un momento, o sea, yo si fuese los dos grandes partidos me sentaría y podría un plan de regeneración profunda en nuestro país, porque esto no tiene recorrido. No tiene ningún recorrido más, porque si no se hace algo en profundidad, si se deja todo como estaba y bueno, no pasa nada, de aquí dos ciclos, podemos tener un problema ya realmente irresoluble. Y la gran oportunidad que es al final Vox y PP saca 200 y pico, esto que dicen las encuestas y tal, que tienen mayorías absolutísimas, que sepan que no haga como hizo Rajoy en su momento, que lo utilice para hacer un cambio de regeneración de nuestra democracia. Ana, te voy a tener que dejar con la palabra en la boca porque no tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí. Agradeceros a los dos vuestras opiniones y vuestra participación en esta mesa. A ustedes, mejor dicho, les esperamos mañana aquí en esta casa, en el Toro Televisión, en la redacción abierta. Muchas gracias por elegirnos.